CAF propone en Paraguay frenar la expansión agropecuaria. Tal como yo vengo denunciando, estimado amigo, hace un año y algo, van a condicionar los créditos a reducir el aparato productivo paraguayo. ¿Qué significa esto, estimadas amigas y amigos? Significa que los paraguayos que necesitan trabajo se van a quedar sin trabajo. Significa que los créditos se están condicionando para que los ricos que pueden proveer trabajo no lo provean. Y para que reciban plata y sean cada vez más ricos sin generar movilidad social ascendente. Eso es lo que esto significa. Y el badulaque que propuso esto abiertamente es Pablo Braciolo. Pero hay otros badulaques, estimados amigos, que son los directivos de la Corporación Andina de Fomento y del gobierno paraguayo, que están diciendo sí. Rolando, estás invitado, Rolando de Barros. Segundo, esta mañana habló Héctor con Luis Varela en Radio Monumental. ¿Podemos? No es Héctor Cristaldo, perdón, este sujeto. Este sujeto, estimado amigo, es un comisario colonial europeo en nuestro país, que se llama, y permiso, voy a irme a leer, Matteo Sirtori, ¿entendés? Que simplemente nos está diciendo que nosotros tenemos que obedecer sus órdenes en ganado, soja, madera, cacao, café, aceite de palma y caucho. Es decir, el señor procónsul, el señor heredero de Bernardo Velasco, nos da la orden de que, tal como el crédito agrícola de habilitación, reduzcamos nuestro aparato productivo, especialmente en ganado, soja, madera, cacao, café. Más claro pueden ser, no pueden, ¿verdad? Y finalmente Héctor Cristaldo posteó esto en Twitter, que es el Green Deal Unión Europea. País de producción y geolocalización de todas las parcelas de terreno en las que se produjeran las materias primas pertinentes. En el caso de productos pertinentes que contengan o hayan sido elaborados a partir de ganado bovino, que hayan sido alimentados con productos, se dará geolocalización. En el caso de productos pertinentes que contengan o hayan sido bla, 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 se incluirá la geolocalización de todas las parcelas, como el artículo 9, apartado 1, letra D. Ese es el Green Deal de la Unión Europea. Y termino con esto. Nuestro gobierno, el gobierno de Santiago Peña, acaba de firmar un pedido de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo de $400 millones, que contiene recursos presupuestarios, estimados amigos, para implementar los comisariatos para satisfacer estos requerimientos. Estoy mintiendo, Carlos Fernández Baldovino. Ustedes acaban de firmar un crédito de $400 millones que espero que el Congreso rechace, donde se establece unas partidas presupuestarias para que haya comisarios viendo que nosotros implementemos las normas de la Unión Europea. ¿Estoy mintiendo, Carlos? Bueno. ¿Por qué hago este contexto? Porque el tema viene con una base religiosa de origen, a saber que el ser humano es el culpable del cambio climático. El cambio climático es antropogénico, Dayeco. Entonces yo le quiero preguntar a William, ¿el cambio climático es antropogénico? A very small amount of climate change is probably from humans, especially in cities where there is clearly a heat island effect when you build buildings, but over most of the world the contribution is very small compared to natural warming and cooling. En las grandes ciudades puede ser que el cambio climático sea en una pequeña parte antropocéntrico porque se dan unas islas de calor, pero en su mayor parte en el mundo, en toda la Tierra, el ser humano tiene muy poca incidencia sobre el cambio climático. Pero ¿por qué se insiste tanto desde Kioto en adelante en establecer como
verdad as científica a scientific truth, una cosa que es controversial? something that's so controversial? Well, it's a excuse to expand the power of governments and bureaucracies, and we've seen things like this many times in human history. You invent a threat, and then you have to have the government come in to save the people from the threat. But there's no threat here at all. In fact, more carbon dioxide is actually benefiting the world. Es una excusa para expandir la influencia de los gobiernos. Siempre se crea un miedo, un jaque, una amenaza para poder controlar así a las poblaciones. Pero acá no existe esa excusa con respecto al CO2, porque el doctor Happer dice el CO2 en realidad es beneficioso, no es perjudicial ni dañino. On the point. Una cosita. Elon Musk ustedes están desarrollando un programa de viajes interplanetarios, y los desarrollos del desarrollo, digamos, trabajan sobre la idea de la colonización del planeta Marte. Y les quiero contar, pero está en Google, el que quiera ver, puede ver. Hay un ítem que se llama, en inglés se dice Terraforming Mars. O sea, darle a Marte una estructura parecida a nuestro planeta. ¿Con qué instrumento? CO2. Elon Musk talking about making Mars CO2. ¿Cómo puede ser el CO2 generador de vida en el planeta Marte? Y aquí supuestamente es veneno. O sea, ¿por qué es bueno el CO2 según tu entender? Why is CO2 good for us, according to your opinion? Well, we live thanks to photosynthesis by plants and agriculture, and the two primary raw products for making food are water and CO2. You have to have them both. And without CO2, plants would die and we would die. And so what you observe now over the entire Earth, the Earth is getting greener because of the increased amounts of CO2, most of which is probably from fossil fuels. Sí. Nosotros existimos gracias a la fotosíntesis que ocurre y gracias a las plantas, él menciona la agricultura, la vegetación. Las plantas necesitan CO2 y agua, ¿sí?, para producir alimento y oxígeno. Y él dice que el planeta se está enverdeciendo, que cada vez hay más zonas con vegetación que antes eran desérticas. Cuando yo era chico, when I was a child, a long time ago, en el colegio a nosotros se nos enseñaba que los árboles se alimentaban de CO2 y emitían oxígeno. Right? Luego el CO2 era un alimento para los árboles. Pero eso ustedes pueden verlo, estimados amigos, en los manuales de mi época. Yes. ¿Por qué cambió esa lectura? Well, it reminds me of the Molière play where a doctor, a phony doctor, was showing a picture of a person, and he showed that the heart was on the right side of the body and the liver was on the left. So it's nous avons changé tout cela. We've changed all that. Le recuerda una obra teatral de Molière donde había un médico falso que decía el corazón estaba a la derecha, el hígado a la izquierda, y bueno, se cambió todo. Pero no tiene base científica. No scientific basis, though? No, of course not. Claro que no. Pero a mí me preocupa He's worried. Desde la conferencia de Kioto From the Kyoto Conference y el Acuerdo de París, Yes. and the Paris Agreement, la convención científica the scientific convention
aparentemente, según los europeos y según el Foro Económico Mundial, es que el CO2 es veneno y tenemos que reducirlo. Yes, well, of course that's nonsense. We breathe out large amounts of CO2, every human being, and it causes us no harm, and it causes plants to grow faster. Greenhouse operators routinely double or triple the amount of CO2 in the greenhouse to get better products and to get better income. They wouldn't do that if it wasn't a benefit. And now we're benefiting the entire world, not just the inside of a greenhouse. Es una tontería porque nosotros exhalamos CO2 constantemente y no nos perjudica el CO2 que nos rodea, y en los invernaderos se utiliza cada vez más, se duplica o se triplica la cantidad de CO2 para que las plantas crezcan más rápido y mejor. Pero a mí me preocupa la génesis del cambio en la percepción, o sea, en cómo... Why this came to be this change. ¿Por qué los elementos de la discusión científica se borraron? Why is the science wiped out of this? Well, this is a question about how humans behave. I'm very good at predicting how molecules and atoms and laser beams behave, but I've never understood humans very well. Es una cuestión del comportamiento humano. Yo soy muy bueno entendiendo átomos, moléculas y rayos láser, pero nunca entendí el comportamiento humano. Y yo voy a aprovechar ahí, porque vos trajiste unos gráficos para mostrar un poquito cómo se distorsionan los datos. Sí. Tenemos eso, Eli. Vos explica eso, Alfred. Sí, o sea que justamente lo que mostraste ya, cambio climático, CAF propone en Paraguay frenar la expansión agropecuaria. Entonces, a base de que ellos proponen frenar la expansión de la frontera agropecuaria. Ellos hablan de mitigación, por ejemplo, del cambio climático, que justamente vimos que no es una cuestión que nos afecta. Y nosotros en Paraguay hablamos, todos los productores hablamos de adaptación, porque adaptación es lo que sí tiene la relación costo-beneficio. Y vos estás mirando siempre la producción, pero en mitigación vos perdés de ángulo la producción y ya te dedicas a combatir un elemento que es el CO2 y que no tiene ningún problema, sino es beneficioso. O sea, estamos luchando contra un enemigo que no es un enemigo, es un aliado. Y los datos que se presentan del país, justamente en el 22 de noviembre, no representan al país. El siguiente, por favor. Sí. Eli, si podemos el siguiente, por favor. Ahí está. Ahí, por ejemplo, dicen que Paraguay tiene 8, o sea, según la metodología de la CAF, que Paraguay tiene 8% de uso natural, y después 15% de uso seminatural, y después 28% de cultivos, 47% de pastoreo y 2% de asentamientos. Miramos ahora los datos oficiales del Infona que salieron, y esos se basan en datos satelitales y comprobado. Eso son datos muy buenos que el gobierno tiene. Y dice que tenemos 44,3% de bosques. ¿Dónde figura bosques ahí? Yo me imagino que debe ser 8% natural y a lo mejor los 15% seminatural, pero no especifican. O sea que ese estudio no sé cómo se puede presentar esos datos, y entonces ahí sale solamente 23% lo que podría ser bosque. O sea, yo estoy interpretando. La siguiente, por favor. Entonces, en el mismo discurso del ministro, en esa misma reunión, dice él en una parte: estamos comprometidos con nuestros bosques, y eso lo demostramos con el 15% de nuestro territorio bajo el régimen de áreas silvestres protegidas. O sea que él dice que tenemos 15% por lo menos de bosques naturales. Y eso es solamente la parte de áreas silvestres protegidas. Es el doble de lo que ellos dicen que es natural. O sea que no cierra de alguna manera. El siguiente, por favor.
No, nos cierra luego, no es que nos cierra de alguna manera. Entonces, aquí tenemos la clasificación estimada del uso de la tierra justamente a base de toda la recopilación de datos oficiales y también de los gremios.